Está con nosotros el pastor Fabio Ubierna. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme otra vez a estar aquí con ustedes. Bien, ¿cuál ha sido tu impresión, pastor, cuando has escuchado justamente, hemos visto a Donald Trump, quien ya desde que antes de asumir la Casa Blanca ya venía amenazando, o al menos diciendo, cuando yo asuma la Casa Blanca voy a ponerme a trabajar desde el día uno? Dicho y hecho, asumió la Casa Blanca y el mundo se ha ido de cabeza. Primero sería bueno aclararle a la gente que nos está escuchando, seguramente ustedes lo habrán dicho en algún otro momento. A mí me preguntan muchos, pastor, ¿puede Donald Trump ser el Mesías? ¿Puede Donald Trump ser el anticristo? Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Es el presidente de los Estados Unidos, Sí. una de las naciones tal vez la más importante del planeta por la economía, por la capacidad armamentística que tenga, por un montón de razones. La gente deslumbrada porque vio, pastor, lo que dijo Donald Trump, que solamente hay dos géneros, Sí. hombre y mujer. Pero eso lo dijo Dios hace miles de años y lo Ujú. dice la Biblia hace miles de años. Lamentable que un presidente tenga que afirmar algo que hasta hace 5 años era una verdad absoluta. Pero ¿qué ha Totalmente. pasado en los últimos 5 o 10 años? Y no, y lo increíble, agregando a lo que tú dices, es que la gente le da más valor a la palabra de Trump, por ejemplo, de decir, bueno, es esto y esto, no hay otra cosa. Ujú. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años atrás. Yo lo que creo y creo de todo mi corazón, que cuando la iglesia calla, cuando la iglesia no cumple su función, Dios levanta personas. Te puede levantar a ti, al verdulero de acá a la vuelta, a un presidente boliviano, Sí. a quien sea, para decir lo que de repente no está diciendo la iglesia, ¿no? Que la Ujú. iglesia es la que tendría que salir a dar la cara y decirle a la gente lo que es correcto. O sea, Ujú. muchos hablan de Agustín Laje. ¿Qué dice Agustín Laje que no diga la Biblia, por ejemplo, en cuanto a un montón de cosas? Sí. Este otro Danan en Estados Unidos, ahora Donald Trump. Y la gente anda como deslumbrada por lo que dicen algunos personajes. Oye, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Ujú. Biblia lo dice hace... Es interesante lo que mencionas. Parece como si estuviéramos viviendo una época donde el ser humano está desesperado por la búsqueda de un líder, por la búsqueda de una palabra que sea certera y no parece encontrarla como se encontraba antes tal vez en, ahí está, bien argentino con sus mates necesarios, ¿no? Claro, claro, no arrancamos Si sin no, esto. no es argentino, claro, está bien. Y para compartir nos han traído unos mates, ¿qué cosa? No, sí, ahorita te pasamos, no hay problema. Bueno, como decía entonces, el mundo está en la búsqueda desesperada de una voz que los ilumine. Tú bien decías efectivamente, oye, esto acá, y ya había una persona que se ha encargado de hacer eso por los últimos 2000 años. Y la palabra clave de lo que tú acabas de decir es el hombre está en la búsqueda. O sea, Ujú. definitivamente el hombre... A ver, si nos vamos atrás en la historia, en la creación, fíjate que hay algo que es interesante. Algunos dicen, no, pero eso no es literal, eso es es un cuento, es una fábula. Yo creo que es literal. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén y dice, mira, puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Cuando el hombre, inducido tal vez por el consejo de la mujer y la mujer por el consejo de la serpiente, hace lo que no tiene que hacer, el hombre abre sus ojos y dice, uy, estoy en pecado, ahora estoy mal. Y fíjate lo que dice, que cuando Dios vuelve al huerto para hablar con Adán, Adán se escondió. Y Dios le dice, ¿por qué estás escondido? Y ahí Adán le responde, porque escuché tu voz y tuve miedo. Entonces fíjate que el primer sentimiento negativo que aparece en la humanidad es el temor. Ujú. La gente vive con miedo. El temor es algo inherente al género humano. Tú tienes temores, yo tengo temores. ¿Quién no tiene temores? Entonces a partir de ahí el temor se instala en el corazón de la persona. A partir de que cae el temor, la gente empieza a buscar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, cómo resuelvo todos estos conflictos, estos temores que tengo. Y por supuesto que no los encuentra, Ujú. porque los encuentra en Dios. Y tú dijiste algo que también, déjame sumar a lo que tú dijiste, Estados Unidos, un país cristiano, por lo menos debería ser entre Sí. comillas. Debemos decirle a la gente que Estados Unidos fue fundado por... Valores cristianos, pues, no ¿no? solamente por valores cristianos, sino por los puritanos que Ujú. escapaban de la persecución en Inglaterra. Eran cristianos. Y ellos van y establecen las 13 colonias americanas en Estados Unidos, definitivamente con valores cristianos. Estados Unidos se olvida de todo eso, Ujú. deja de lado el cristianismo. Vamos a hacer una pausa que por el Fabricio Acá Castillo tenemos quiere un abrazar al ángel, Un pastor. abrazo nada más. Un abrazo. Claro, Te eso quiero, es, tú sabes, ¿no? eso es Santa Rosa de Lima, yo que me quieres abrazar. Bien, mencionabas entonces Estados No, Unidos ha sido entonces, fundado Estados Unidos fundado por puritanos cristianos. Los valores de los Estados Unidos eran cristianos. Pensar que de Estados Unidos se sacara la Biblia de los colegios era una locura. Que se prohibiera orar era una locura. Estamos hablando de quitar cosas positivas. No, si empezamos a decir todo lo negativo que se agregó, el aborto, Sí. toda la agenda LGTB y los millones que Estados Unidos ha invertido en eso, ni hablar, porque eso ya es Sí. patético. Ahora, en los últimos 10 años hemos visto
como tú bien dices, ¿no? Que se ha retirado la Biblia o las cruces, incluso no solamente de Estados Unidos, sino también países europeos que han sido tradicionalmente cristianos o católicos, como es el caso de Italia. Pero vemos que no se retiró los símbolos, no se retiró la tradición para que hubiera una ausencia, sino que se buscó reemplazar. Porque vemos ahora que la cruz ha sido reemplazada por la banderita LGTB. Y parece, voy a hacer una analogía un poco muy exagerada en realidad, pero se está buscando reemplazar una fe, unos valores tradicionales cristianos, católicos, religiosos en general, por una ideología política, como es el progresismo o es la ideología de género. Y se convierte esta ideología en una forma de aunar a esta población que está desamparada justamente por la ausencia de una figura, de un líder o de un norte claro. Bueno, sí, y ahí aparece todo lo que es el término progre, el término woke, es decir, que aparecen a hacernos creer que, bueno, tenemos que defender a las minorías, aunque ese término woke se ha convertido, por lo menos para la derecha americana, ¿no? O para la ultraderecha o para los conservadores americanos, en un término despectivo. Porque Sí. cuando se dice este es woke, es como diciendo este es, ¿no es cierto? Pero es como también del lado woke dicen de manera despectiva, es conservador. Ah, no, por Como supuesto, si fuera claro. negativo, ¿no? No, Yo es digo que como soy un insulto. conservador Claro, si tú con eres mucho orgullo. conservador, eres una persona que tuvo un atraso de parto, te golpeaste la cabeza, y cómo puede ser que estés pensando como Claro. pensaban en la Edad Media. Me han dicho varias veces a mí, me dicen, por favor, Pancho, ¿cómo vas a decir que solamente hay dos sexos? Estás en la época de la carreta, como si esto fuera, como si fuera un pensamiento arcaico, y cuando ha sido un pensamiento perenne hasta hace 5 años. Claro, bueno, definitivamente el que dice eso simplemente hay que decirle que se baje los pantalones y evaluemos cuál es el sexo que tiene. Sí. Después empiezan a decirte que el sexo biológico es una cosa, que la sexualidad es otra, que se tratan de adornar un montón de cosas, pero siempre caemos en lo mismo. Hay una intención más atrás de todo eso, que es no solamente implantar un modelo, sino dar por viejo otro modelo, que es el modelo de Dios. Es decir, ¿qué dice Dios frente a estas cosas? ¿Qué dice Dios frente a esto? No, se saca a Dios del debate, entonces conservadores contra woke, o woke contra conservadores, o contra progres, y la cosa yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que el hombre tiene que volver a Dios. O sea, Estados Unidos, como me decía muchísima gente en mis redes, pastor, ¿y qué piensa de Donald Trump? Yo no le tengo fe a Donald Trump. O sea, me alegro Sí. que haya un presidente que en sus valores, a ver, aclarémosle a la gente que no es una joyita, ¿no es cierto? Donald Trump no es, ¿cómo decir? El sucesor de la Madre Teresa, si es que Sí. la Madre Teresa hubiera sido buena, ¿no? O sea, no es un hombre un puritano que tú digas, es más conservador, pero tiene su parte chueca también y sus cosas que ha hecho durante su vida, por lo cual no los condenamos, pero tampoco lo veamos, ¿no?, como el salvador de los Estados Unidos o el salvador del mundo. Sus valores, su ética parece que se acerca más a la nuestra. Sí. Entonces estamos más a favor de él que de lo que estábamos de Biden, porque el otro era pro guerra, pro aborto, pro esto, todo lo que nosotros decimos no. Pero Joe Biden era todo lo que tú acabas de decir de la noche a la mañana. Porque si vemos, por ejemplo, cuando él era candidato a la vicepresidencia con Obama ya por 2008, su discurso era totalmente distinto. Él era en contra del aborto, era en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, y de pronto cambió radicalmente. A mi parecer, este cambio que ha habido, este viraje que ha habido en el progresismo, no ha sido verdaderamente por una convicción, sino porque han identificado una oportunidad para capitalizar políticamente de la opresión o de la autopresión de individuos de la sociedad que se autoperciben, digamos, como víctimas. Bueno, ellos no se autoperciben, también se hacen las víctimas para recibir digamos, el beneficio de los demás. Ahora tú dijiste Biden que era de una manera y después fue de otra manera. No debería eso asombrarte entre los Sí. políticos. Los políticos son una tortilla. Un día Claro. están de este lado y otro día están del otro, según les convenga política o financieramente, en todo el mundo. Y uno podría decir, bueno, si en todo No caso, todos. si en todo caso fuera un político joven, que a los 35 pensaba de una manera y luego 10 años después maduró, está bien. Pero en el año 2008 Biden ya era un señor entrado en edad, Veterano. tenía 65 años, casi 70. A esa edad la gente no cambia de paradigmas radicales. Y con senilidad encima. ¿no? Porque Exacto, no ¿no? estaba muy bien de la Sí, cabeza sí, Joe sí. Biden. Pero por eso te digo, no creo que la discusión tengamos que pasarla solamente por los de este lado y por los del otro lado. O sea, ¿qué estamos discutiendo? O sea, porque yo creo que hay una distracción también. Viste, cuando te pones a discutir lo secundario y dejas de atender lo primario, lo que es importante. Yo creo que ahí es donde yo creo en las fuerzas, o sea, en el mundo espiritual creo que existe Dios, creo que existe el diablo. Yo creo que el diablo se ha encargado muy bien de llevar a la sociedad, inclusive no cristiana, a discutir temas que no son los importantes. Es decir, mientras que nosotros, a ver,
Recién te estaba escuchando antes de yo pasar al aire que suspendieron a Perú $35.000 de aportes para un cómic trans. Oye, en el Perú tenemos casi el 50% de los niños menores de 5 años con anemia Exacto. crónica. Con anemia crónica. Eso quiere decir que no van a salir de su anemia. No van a tener la capacidad intelectual que tienes tú o que tengo yo, que comimos bien. Gracias a Dios que comimos bien. Que nuestra mamá o nuestro papá nos podía dar yogur, cereal, una comida balanceada. Oye, tienen un desarrollo trunco por la incapacidad de haber pero recibido entonces yo pregunto, hierro en la niñez. Ya, ¿qué cosa es más importante? Ahora no me pongo en anti-LGTB, no me pongo en eso, aunque soy anti todo eso. Sí. Pero digo, quiero estar pro, en el sentido de a favor de, oye, ¿por qué no invertimos en esos niños? O sea, ¿por qué no? Claro. O sea, se dejan de lado cosas que son importantes y nos empezamos a ocupar de las cosas que en realidad le interesan a una minoría. Y justamente tenemos una nota preparada que es wokeismo versus la creencia, ¿no? Porque como mencionaba, USAID es un programa que también ha dado $500.000 a programas en Nepal para promover el ateísmo. Y Nepal también es un país que es pobre, no es un país, no es una potencia mundial, no es Singapur. Definitivamente no conozco al 100% cuáles son los problemas más álgidos, pero debe tener problemas de delincuencia, debe tener problemas de desnutrición, debe tener problemas de muerte infantil, porque estamos hablando de un país donde la temperatura es sumamente baja. Guerrillas tiene también. Claro, y definitivamente esos $500.000 se pueden utilizar algo mucho más urgente, mucho más importante que buscar promover el ateísmo en un país. Nos vamos con la nota, ¿la tenemos? Ahí estamos. El wokismo se representa como una ideología de confrontación y transformación social, mientras que el cristianismo ofrece un camino hacia la paz interior y la redención, basándose en la gracia divina y el perdón. Es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. ¿Creemos nosotros como cristianos en la justicia social? Y la respuesta es sí, porque soy cristiano. ¿A qué yo me refiero? Al hecho de que por el hecho de ser transformado a la imagen de Dios, nuestro Dios es un Dios que ama la justicia. Y por lo tanto yo debo aborrecer la opresión, yo debo aborrecer el racismo, yo debo aborrecer la esclavitud, porque soy cristiano, simplemente. Pero cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de un movimiento. Y ahí es donde la pregunta entra. Creo que es lo que don Evis quiere, una definición del movimiento de justicia social tal vez. Y nosotros no estamos a favor del movimiento. O sea, nosotros creemos que como creyentes debemos predicar. Una de las principales diferencias entre el wokismo y el cristianismo radica en su concepción de la culpa y la redención. En el wokismo, la culpa es percibida como algo inherente a ciertos grupos sociales, como los hombres blancos heterosexuales, quienes son vistos como los responsables de las opresiones históricas y sociales. Esta culpa no se puede redimir, está profundamente arraigada y perpetuada por la estructura misma de la sociedad. En cambio, el cristianismo propone una visión de la culpa que, aunque real y presente, puede ser perdonada a través del arrepentimiento genuino y la gracia divina. La idea de la redención en el cristianismo implica una transformación profunda del ser humano, no solo en términos sociales, sino también espirituales. Muy bien, veíamos una nota justamente acerca del wokismo versus el cristianismo, en referencia a lo que mencionábamos, ¿no? Que en el caso de USAID también le ha donado $500,000 a programas en Nepal para promover el ateísmo. Estamos conversando con el pastor Fabio Ubierna. ¿Por qué el wokismo, que creo que ya podemos tildarlo tal vez como un movimiento, una ideología política o hasta como un movimiento de masas,
ve al cristianismo como enemigo? Fíjate qué interesante que tú hablas y lo sabemos, ¿no? 300.000 para acá, 500.000 para allá, 40.000 para acá, 30.000 para allá. ¿Nunca has escuchado que alguien done 30.000 o 40.000 dólares al movimiento cristiano evangélico para levantar templos o para hacer Exacto. colegios cristianos? Nada de eso. Y después la gente nos critica a nosotros los pastores, porque no, ustedes piden ofrendas, en la iglesia piden diezmos. Sí, y con la plata que da la gente que asiste a nuestras iglesias, nosotros hacemos todo lo que podemos, no andamos pidiendo ayuda del Estado. No creo que el pueblo de Dios tenga que pedir ayuda del Estado. El pueblo tiene que ayudar al Estado a que las cosas estén mejor. Y te explico por qué. Recién en el informe aparecía un pastor allí, bastante conocido, y él hablaba de la justicia social. Dios levantó a un profeta, que fue el profeta Amós, que es conocido como el profeta de la justicia social. O sea, todo su mensaje profético fue, oye, paren de oprimir al trabajador, o sea, paren de ser malos entre ustedes, o sea, la justicia social. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al cristiano? Lo que a Dios le interesa. ¿Y qué es lo que aborrece o deberíamos aborrecer los cristianos? Lo que Dios aborrece. Es decir, nosotros no somos los que ponemos, digamos, los parámetros de lo que está bien o lo que está mal. Yo siempre digo lo mismo. Los estándares de justicia, de moral y de todo los ha puesto Dios. Si yo me enrolo detrás de esos parámetros, las cosas me van a ir bien. Lo que decía recién, bueno, este famoso wokismo de ahora que oprimidos y opresores. Claro, siempre los oprimidos son los negros, los transexuales, los gays, las lesbianas. ¿Y quiénes somos los opresores? De alguna manera los cristianos, ¿no? Que los andamos condenando, que le decimos esto está mal, pero eso no es así. Si te pones a pensar, en el Perú, la fe cristiana evangélica es minoría. O sea, nosotros no somos una mayoría, la mayoría del Perú es católico, y eso no podemos dejar de reconocerlo. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? ¿Y quién sale a hacer una marcha en favor de nosotros? Lo que pasa es que a nosotros todos los progres, los woke, nos ven justamente como nosotros somos los opresores, que si tú quieres ser gay, nosotros te decimos que está mal y que te vas a ir al infierno. No, espérate un ratito, no te digo yo eso, nosotros decimos lo que Dios dice. Si a ti no te gusta lo que Dios dice, no tienes un problema conmigo, tienes un problema con Dios. Entonces, nosotros estamos a favor de lo que está bien. Ahora, todo este movimiento, y es increíble, fíjate tú, que el otro día me ponía a pensar, un pensamiento que tuve así, pensando en algunas cosas para un sermón, dije, ¿cómo puede ser que que la Universidad Católica se haya convertido en la entidad más anticatólica y más anticristiana del Perú? Es la universidad irónica del Perú, ¿no? Pero ¿cómo pudo haber pasado eso? Sí. O sea, los que salen de la Universidad Católica son todos progres, son todos woke, si quieres, y está todo bien, y salen de la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Exacto. Ni siquiera católica, pontificia. Eso quiere decir que depende directamente de allá. Exacto. Eso es lo que la gente tiene que saber, para aquellos que nos escuchan y nos ven acá en Radio Betel 100.1 FM, es que la Universidad Católica o Pontificia Universidad Católica no es solamente un nombre que se le ocurrió a un marquetero para decir, oye, ¿cómo? No. Hay un vínculo directo con el Vaticano y con la Iglesia Católica. Por consiguiente, lo mínimo que se debe esperar de los alumnos y profesores y el claustro y el área administrativo es el respeto absoluto a aquella institución superior sobre la que uno está subordinado. Y si no te puedes someter, te tienes que ir. Es como tú eres miembro de un club. El club te pone las pautas. Si tú no quieres someterte a esas pautas, te tienes que ir del club. Exacto. Definitivamente. Pero bueno, se ha convertido sí o sí en una entidad que en vez de ir a favor de... Pero fíjate que yo siendo cristiano, evangélico, protestante, pon el término que tú quieras, no soy católico, apostólico, romano, eso está claro, y no le he visto hacer muchas cosas buenas a este Papa, pero por ejemplo ha metido la mano en el sodalicio en Perú. Yo digo, qué bueno que haya metido la mano, que a Cipriani lo mandaron a guardar un tiempito por allá que nadie supo de él, ahora sabemos de qué está acusado. Yo no puedo confirmar que sea cierto o no, eso lo determinará la justicia, pero ahí te empezás a dar cuenta cómo los que nos pegan a nosotros por todos lados y nos dicen los hermanitos separados y los protestantes, ni siquiera saben por qué nos dicen protestantes, porque pro en latín es a favor y testar es hablar. Protestantes hablaron a favor, Martín Lutero habló a favor de lo que decía la Biblia en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, claro, nos acusan a nosotros, nos ponen a nosotros en el centro, haciéndole creer a los demás que nosotros somos los limitados, los que no aceptamos esto. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde está esperando la gente no cristiana que aceptemos? O sea, ¿qué tenemos que aceptar? Porque mira, en Perú se produjo el primer caso de eutanasia. Hace 2 años atrás creo que fue esto. No me acuerdo la señora, cómo se llama. Pero yo fui a un programa, inclusive a hablar con él. El año pasado creo que fue. Sí, creo que sí, el pasado o el anteaño, no me acuerdo. Pero yo fui a hablar a un programa, creo que fue en América, con el abogado que había, digamos, trabajado para esta señora. Hablamos de eutanasia. Ahora yo te pregunto, ¿podemos estar hablando dentro de 1 o 2 años de la eugenesia, que es la manipulación genética? O sea, quiero un hijo rubio.
Lo quiero con ojos creo que verdes. estamos a la vuelta de la esquina de Ya, eso, ok. lamentablemente. Entonces, cuando nosotros salimos a hablar, tratamos de anticiparnos a lo que puede venir. Si ya hablamos de eutanasia, bueno, la gente pueda decidir cuando se quiere morir jugando a ser Dios, porque Dios es el que establece los tiempos para la vida. Pero yo lo dije en el programa, en 2 años vamos a estar discutiendo la eugenesia, que tú puedas ir con tu mujer a una clínica y decir, no quiero que mida menos de 1,80 m. Me le pones ojos celestes, por favor, y las orejitas que sean bien pegadas a la cara. ¿Por qué manipulación genética la Claro, es eugenesia? un hijo hecho a medida, on demand. Y si no te gustó, no, siguiente. Acordate que estamos en el 2025. No sé cuándo vamos a hablar de ese tema, pero va a salir, ¿eh? Alguien Claro. lo va a tirar Bueno, ahí. es cuestión de ir al pasado un poco recientemente a ver cómo ha sido con el tema progresista, con el tema de la transexualidad. Hasta hace 10 años, digamos, se sabía que había un par de personas así en el mundo, pero la gente los veía como bichos raros porque definitivamente una persona que aparente ser algo que no es digna de ser tildada como bicho raro. Pero el día de hoy no solamente se quiere normalizar, sino que se quiere imponer. Y vemos como en niños, y eso te lo menciono porque cuando estábamos viendo el reportaje yo te pregunté si viste lo que ocurrió en Argentina. Hubo esta marcha LGTB donde también se sumó por alguna razón el Partido Obrero o el equivalente al gremio de obreros en Argentina, y veíamos a niños junto con depravados, porque no tengo otra manera de describirlos, ¿no? Personas, hombres Exacto. semidesnudos, que van para seducir a otros hombres o van como si fuera una especie de preactividad sexual. Y las imágenes son desgarradoras. Lamentables. Mujeres mostrando sus senos como si fuera un trofeo de guerra o algo por el estilo, en protesta. El mundo está cada vez peor. Yo no sé qué pasa con la gente que no ve lo que no quiere ver. Yo a veces le pregunto a algunas personas, o me pregunto acerca de algunas personas, digo, ¿este no entiende de verdad o se hace el que no entiende? Porque es diferente. Sí, sí, si sí. tú no puedes darte cuenta que acá hay un vaso, pero si te quieres hacer el tonto de que no hay un vaso, ya no puedo hablar de la misma manera contigo. Bueno, eso es un poco lo que se dice, ¿no? Que es más fácil vivir en la mentira que reconocer el error, porque sobre todo cuando uno ya es adulto, cuando uno es niño, entiende, ¿no? Que hay la autoridad y te dice, no, por si acaso, el cielo no es rojo, el cielo es celeste. Ok, perfecto, entendí, paso hacia adelante. Pero cuando uno es adulto, vivió toda su vida pensando una idea, es mucho más difícil convencer a esa persona de que ha estado equivocada, porque esa persona tendría que aceptar que por años, y no décadas, ha estado con un norte equivocado. Ahora, si tú me das la posibilidad de que yo decida entre el cielo es verde o el cielo es azul, me estás dando opciones entre dos cosas. Pero si tú me dices el cielo es del color que tú lo percibas, es peor todavía. Porque entonces empezamos a tener un cielo arcoíris, tú lo percibes morado, yo Sí. verde, la otra azul, el otro rojo, y de repente cuando nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿de qué color es el cielo? No sé, hijito, ¿de qué color lo ves tú? Marrón, Claro. es marrón. Entonces, en aras de oh, mira qué avanzado que soy, ¿no? Porque no le voy a decir a mis hijos lo que tienen que hacer. Yo contaba el domingo predicando en la iglesia que yo soy de la generación a la que nuestros padres nos rompían el alma. O sea, a mí mi mamá me daba por todos lados. O sea, ahora la generación de cristal no le puedes ni hablar fuerte. Sí. Y bueno, ¿quién descubrió el tomógrafo, el resonador, los rayos X? ¿Quién llevó el hombre a la luna? La gente que tiene de 65 años para arriba. Sí. Los chibolitos que van a salir de la UPC o de cualquier otra universidad o de la Católica, ¿qué van a hacer? Van a inventar apps para que la pizza te llegue más rápido a tu casa. Claro. Pero no van a inventar nada porque no están con la cabeza enfocada hacia el progreso, aun cuando ellos se creen que Sí. son progresistas. Justo en la línea de lo que mencionabas, se hizo viral un video reciente donde Selena Gómez, que es una actriz, una cantante, Claro. salía llorando en redes sociales, ¿no? Eso es algo que una persona de tu generación, un baby boomer, un Ese soy astronauta, no va a aparecer No. en Twitter a llorar para buscar lástima, para buscar la emoción de los internautas. Pero esta chica, que tampoco no es tan niña, debe ser más cercana a mí que a un chiquillo de 15 años. Yo me imagino que debe tener cerca de 30 años. No más. Selena Gómez, sí, Sí, 32 años, algo así. Por ahí. Pero vamos a ver el video. Solo quiero decir que lo siento mucho. Toda la gente que está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho. Desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo. 32 años tiene esta señorita. Está llorando porque Donald Trump ha decidido ejecutar una orden donde se va a deportar a todas las personas que ingresaron ilegalmente a su país, incluidos criminales que violan, roban, secuestran,
promueven la prostitución, trata de personas, etcétera. Y esa señora tiene 32 años. Creo que estamos hablando ya de señora, es una adulta. Claro, Tiene por 32 supuesto. años. Sí, y ¿no? tiene plata de adulta. Tiene también. plata de adulta y además uno ve eso y piensa inmediatamente seguramente en el comportamiento de un niño, ¿no? Yo tengo sobrinas que cuando querían comer helado en la noche y su mamá le decía no quiero, se ponían a llorar, pero tenían 5 años. Era comprensible que a los 5 años se pusieran a llorar porque las cosas no salieron a la manera en la que querían. Pero ella tiene 32 años. Claro. Es una profesional, es una actriz, es una cantante reputada. ¿Por qué es que estamos en una generación que busca eso, que busca cautivar a su audiencia con el llanto, con la emoción? Y usando el ejemplo que tú dices de que si tu hermana le quería dar o no helados a sus hijos a los 5 años, si ella lo cuenta, no te extrañe que van un montón a saltar y decirle, oye, pero qué mala que eres, Claro. opresora, si el niño quería comer helado a los 5 años, a las 3 de la mañana, tú debiste dárselo, ese chico va a crecer mal. O sea, así estamos. O sea, porque si hoy tú pones parámetros de decir lo que está bien y lo que está mal, el retrógrado eres tú. Exacto. O sea, el que tuvo un atraso de parto, el que te has escapado de la Edad Media. Entonces, viste esa famosa película Outlander, que parece que pasan una piedra y Sí. pasan para otra. Parece que nosotros hemos venido de otra época. ¿Pero de qué está hablando el pastor? ¿Y qué dice el otro? Lo que ha pasado en Argentina, lo de esta muchacha Selena Gómez. Ahora, Selena Gómez, yo creo que también es mucho parte del show que ellos mismos hacen para vender, porque hoy es más comercial y más rentable ponerte del lado de las minorías, de las minorías raras, que ponerte del lado de la ética, de lo que está bien, decirle no al aborto, no a esto, no a lo otro, no a la transexualidad. En Estados Unidos se han cortado y se van a cortar más todavía las operaciones, los procesos de hormonas para todos los que Sí. querían, que hasta ahora Estados Unidos gastaba millones en eso. Bueno, en buena hora. O sea, en buena hora. Estados Unidos tiene problemas serios. Estados Unidos ya no es el famoso país del tío Sam donde tú ibas en un año y te comprabas una casa y 3 carros. Sí. O sea, ya no es eso Estados Unidos. Muchos quieren todavía migrar para allá porque, claro, están mejor que en algunos países de América Latina. Pero ya no es Estados Unidos lo que era. Entonces, creo que no es lo que era porque justamente pasó eso. Dejaron de lado los valores cristianos y se fueron exactamente para la vereda de enfrente. Ojalá que este presidente, que yo no lo considero ni el Mesías ni el anticristo, sea capaz de poner la casa en orden. Sí. Bien, estuvimos conversando con el pastor Fabio Vierna. Pastor, siempre muy interesante conversar contigo.